Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con medidas y cálculos con escala. Para eso recordamos que las medidas y cálculos con escala son técnicas utilizadas para representar objetos grandes o pequeños de manera proporcional en dibujos, planos, mapas, maquetas u otros modelos. También sabemos que las medidas y cálculos con escala se refieren al proceso de representar objetos, distancias o áreas grandes en un tamaño más manejable, manteniendo las proporciones correctas. En esencia, lo que sí podríamos decir es que la escala es la relación que existe entre las dimensiones de un objeto representado, por ejemplo, un dibujo, un mapa o un modelo, y las dimensiones reales de ese mismo objeto. O sea que podríamos decir que es una forma de reducir o ampliar las medidas de un objeto para que quepan en un espacio determinado. Veamos para eso los elementos claves de la escala. Tenemos como elemento clave de la escala. ¿Qué es la escala? Pues es la relación entre el tamaño de un objeto en una representación y su tamaño real. Se expresa generalmente como una razón, por ejemplo, 1 es a 100 o 1 sobre 100. Es más o menos como lo podríamos decir. Incluso en las dos formas como lo tenemos acá, podríamos decirlo 1 es a 100 como 1 es a 100, que se puede representar de las dos maneras, como con dos puntos o con el símbolo, este símbolo de slash, como si fuera un fraccionario. Y lo que nos dice en esencia una escala es que si yo tengo, por ejemplo, acá esta estrella que para mí me representa una unidad, si yo la quiero ampliar, esa estrella, puedo decir que esa misma estrella ampliada equivale o corresponde a esta estrella, y diría que su ampliación corresponde a una tercera parte, 3 veces la estrella original, o incluso podría crecerla más y decir que corresponde 1 es a 6 veces su representación original. Esa es una forma como podríamos hablar de el crecimiento o la relación a escala de un objeto. Podríamos acá también tener otro elemento que es el factor de escala. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. ¿Y qué es el factor de escala? Pues es el número por el cual se multiplican o dividen las medidas reales para obtener las medidas en la representación o viceversa. Veamos acá, gráficamente yo lo que tengo aquí es un triángulo. Vamos a suponer que siendo este un triángulo, si yo lo multiplico por 2, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener 2 veces las dimensiones de este triángulo, ¿sí? Esa sería mi ampliación o factor de escala. En este caso quiere decir que dupliqué mi triángulo. A eso hace referencia este elemento clave en las escalas. Veamos ahora los tipos de escala cuales nos podemos encontrar. Encontramos como tipo de escala la escala de reducción, que es cuando el objeto que vamos a analizar o que se va a representar es más pequeño que el real. O sea, como ejemplo podemos tener las dimensiones o la maqueta de un apartamento, ¿sí? Aquí podemos ver a escala cómo es que podría ser la representación de cómo vendría a ser un apartamento. Podemos también hablar en escala de ampliación. Entonces, en escala de ampliación, cuando el objeto es demasiado pequeño y lo representamos más grande que el real. Por decirlo así, las dimensiones de un átomo. Un átomo como tal no sabemos cómo viene representado, pero podríamos hacer una escala de ampliación de cómo podría ser la figura de un átomo, tal y como aparece aquí en pantalla. O podríamos tener lo que nosotros llamamos también la escala natural. ¿Qué es la escala natural? Pues cuando representamos algo que tiene el mismo tamaño y lo hacemos al mismo tamaño, como por ejemplo una moneda. Si esta es mi moneda, representar esta moneda a escala real, pues simplemente es hacerla al mismo tamaño, ¿sí? Serían como los diferentes tipos de escala que podemos encontrar. También nos encontramos cuando hablamos de medidas y cálculos de escala con las dimensiones de una escala. ¿Y a qué hace referencia las dimensiones de una escala? Pues si estamos hablando de la escala numérica es la más común de estas dimensiones de la escala y se refiere a la relación existente entre una distancia en un mapa o modelo y la distancia correspondiente en la realidad. Se expresa generalmente como una razón. Entonces podríamos hablar acá de este mapa y podríamos hablar de la relación que tiene este mapa, que es 1 sobre n, donde n es el factor de escala. Supongamos que este es el mapa de España. Con relación a España podríamos decir que es 1 sobre 1.000.000 de veces las dimensiones de este mapa, por decirlo así. Este sería un ejemplo de cómo podemos hablar de las dimensiones de una escala de esta forma numérica. También tenemos como dimensiones de la escala de área,
y la escala de área se refiere a la relación entre el área de una representación y el área correspondiente en realidad. Si yo tengo como ejemplo el área de esta flecha, entonces sería mi representación es esta y mi realidad de esa representación es esta. Podríamos hablar como un ejemplo de lo que es la escala de un área. De igual manera, si tenemos la escala de un área, pues también encontramos la escala de un volumen. Y para esto decimos que la escala del volumen se refiere a la relación entre el volumen de una representación y el volumen correspondiente en la realidad. Entonces, si tenemos el volumen de esta representación, que es, digamos, por decirlo así, nuestra estatua que tenemos aquí, este sería como una representación del volumen de la estatua real, ¿sí? Esta es una representación gráfica de lo que es el volumen de esta estatua con respecto al volumen de la gráfica real. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que las dimensiones de escala dependen de qué. Si es de escala numérica, pues estamos hablando de una dimensión. Si es de escala de área, hablamos de áreas, dimensiones al cuadrado. Y si es de la escala de un volumen, pues hablamos de exactamente eso, volúmenes, o sea, unidades al cubo. Básicamente a eso hace referencia las dimensiones de una escala. Bueno, veamos acá para comprender mejor estas definiciones algunos ejercicios de aplicación. Dice aquí: un arquitecto diseña un edificio con una escala de 1 sobre 200. Si la longitud del edificio en el plano es de 15 centímetros, ¿cuál es la longitud real del edificio? Entonces veamos acá nuestro eje edificio y sus dimensiones. Tenemos de que la escala es 1 sobre 200 y la longitud del edificio es de 15 centímetros en el plano. Quiere decir que la altura de este edificio es de 15 centímetros en este plano. Serían las dimensiones del edificio que queremos hallar. Sabemos que esta sería la escala reducida, pero la ampliación de esta escala corresponde a 1 sobre 200, a esta proporción, ¿no? 1 sobre 200, que es la forma como se expresa. Entonces lo que podemos definir acá es que 1 es a 200, que es la proporción de esta escala, como que, como 15 centímetros es a X. Esa sería como nuestra igualdad de dos razones, nuestra proporción que nos va a permitir calcular las dimensiones o la longitud real del edificio. Si yo de acá despejo la X, este que está dividiendo pasa a multiplicar y estos que están acá dividiendo pasan a multiplicar, o simplemente los cruzamos y decimos que X va a ser igual a 200 por 15 centímetros, todo esto dividido sobre 1. Esa sería la forma como yo podría despejar esta variable. O simplemente, este que está yendo pasa a multiplicar, este que está yendo pasa a multiplicar, y este que está multiplicando pasa a dividir. Esa sería la forma. Ahora pues multiplicamos 200 por 15, eso me da 3000 centímetros, todo sobre 1, pues 3000 centímetros, que corresponde esto pasado a metros, a 30 metros. Esas serían las dimensiones reales de esta altura de este edificio. Y como podemos observar, corresponde a una proporción de 1 sobre 200, a escala. Veamos acá otro ejemplo. Dice: un ingeniero civil elabora el plano de un puente con una escala de 1 sobre 500. Si el puente mide 12 centímetros en el plano, ¿cuál es la longitud real en metros? Entonces sabemos que los datos que nos da el problema nos dice que la escala es 1 sobre 500 y que la longitud del puente es igual a 12 centímetros en el plano. O sea que esta longitud corresponde a 12 centímetros aquí en el plano. Vamos a llevarlo a nuestra escala real. Entonces decimos que 1 es a 500 o 1 está en proporción a 500, como que, como 12 está en proporción a X, muy similar al ejercicio anterior. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, necesitamos despejar la variable X. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría 1 por X, y este 500 que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría 500 por 12. O dicho de otra manera, X igual a 500 por 12. Todo sobre 1. Si este que está multiplicando pasa a dividir, entonces me va a quedar sobre 1. Entonces simplemente lo podemos no tener en cuenta porque todo está dividido sobre 1. Y lo que hacemos es esta multiplicación. 500 por 12, que me da 6000 centímetros. Y si lo paso a escala, pues lo divido por 100, me queda que esto es igual a 60 metros. Esas serían las dimensiones reales para este puente. Entonces, como nos podemos dar cuenta, realmente es muy sencillo resolver este tipo de problemas. Lo podemos resolver en forma de proporción, que es la igualdad de dos razones. Bueno, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si deciden realizarlos correspondientes a este tema y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.